cómo el Papa hereje deja de ser Papa. Este video se basa principalmente en un artículo de la página web Adelante la Fe, escrito por John Salza y publicado en esta web el 19 de junio del 2017. El artículo se titula Nota a los sedevacantistas. La herejía no separa automáticamente a la persona de la Iglesia. Esta web no es nada sospechosa de progresismo teológico, sino más bien de muy tradicional. El artículo se centra en la pregunta de cuándo el Papa deja de ser Papa por caer en la herejía. Voy a tratar de resumirlo pedagógicamente. Este resumen se mantiene en el plano teórico. No trata de ningún papa en particular de nuestra época, pero la enseñanza será muy útil para aplicarla a todos los casos para saber si un papa en concreto deja de ser papa o no. Empecemos. Los sedevacantistas pretenden basarse para afirmar que es la naturaleza de la herejía la que separa de la Iglesia en este texto del Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis Christi. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Al hacer hincapié en la naturaleza de la herejía, los sedevacantistas creen que pueden así eludir la necesidad de la autoridad de la Iglesia para realizar un juicio y eliminar a un papa hereje. Si no es la autoridad de la Iglesia la que determine si hubo delito, ¿quién tendrá la autoridad para tomarse la justicia por su mano y declarar quién es hereje y quién no? Pero vamos a estudiar el argumento principal de los sedevacantistas. Si la herejía por su naturaleza separa al individuo de la Iglesia. El vínculo espiritual y el vínculo legal. Cuando un católico niega o duda pertinazmente algo que la Iglesia enseña que es de fe, comete pecado de herejía y queda espiritualmente separado de la Iglesia. Estar separado espiritualmente de la Iglesia implica dejar de compartir sus bienes espirituales. Esto es así porque la fe es el fundamento de la vida sobrenatural, y ésta es incompatible con el pecado mortal de herejía. Pero una separación espiritual de la Iglesia no produce automáticamente una separación legal de la Iglesia, ni la pérdida de jurisdicción eclesiástica de un papa o cualquier clérigo que la tenga, pues la jurisdicción eclesiástica se apoya en la legalidad de la Iglesia, no en la virtud interior de la fe del sujeto de esa jurisdicción. Ejemplo: un sacerdote que ha perdido la virtud interior de la fe se ha separado espiritualmente de la Iglesia y, sin embargo, puede seguir dando legalmente la absolución, lo cual es un acto de jurisdicción eclesiástica. No existe incompatibilidad esencial entre la herejía y la jurisdicción. Teólogos antiguos y modernos tradicionales como Garrigou-Lagrange afirman que no es necesaria la fe sobrenatural para que un clérigo haga válidamente actos de jurisdicción. Hoy día es legal que un sacerdote secularizado, excomulgado y sin fe pueda dar la absolución, que es un acto de jurisdicción, a un sujeto en peligro de muerte, a pesar de que tal sacerdote no sea miembro de la Iglesia. Por lo tanto, para tener jurisdicción no es absolutamente necesario tener fe sobrenatural.
la puede tener un hereje, aunque sea indigno de tener esa jurisdicción. De lo contrario, el gobierno de la Iglesia, que es visible, sería muy incierto si tuviera que depender de la fe o estado de gracia de los ministros que ejercen ese gobierno. No habría seguridad jurídica y cualquier persona podría rebelarse a la autoridad tomándose la justicia por su mano. Por eso, el Papa hereje, que ha perdido la fe sobrenatural, sigue teniendo su cargo de jurisdicción máxima, pues ésta se basa no en la fe, sino en la legalidad de haber sido elegido según derecho como vicario de Cristo. Jesucristo es capaz de transmitir su autoridad como cabeza de la Iglesia sobre cualquier sujeto que haya cumplido lo necesario para la validez de su elección, aunque sea un indigno. El Papa no actúa por su propio poder, sino con el de Cristo, por eso se le llama vicario de Cristo. Por eso Jesucristo también puede bautizar a través de un hereje o absolver los pecados en la confesión. Este poder jurisdiccional no lo da Cristo solo para el bien del que lo recibe, el Papa, sino para el bien de todos los miembros, y estos necesitan tener seguridad jurídica de que el Papa tiene ese poder independientemente de su fe o sus defectos. El cardenal Villot enseña que hay 3 clases de herejes: los que pecan de herejías solo internamente, los que afirman herejías en un ámbito privado sin renunciar públicamente a la fe de la Iglesia y aún se consideran católicos, y en tercer lugar los que rechazan públicamente la fe de la Iglesia y ya no se consideran a sí mismos católicos o incluso pasan a formar parte de otra denominación religiosa. Los 2 primeros son llamados herejes ocultos y en el tercer caso herejes notorios. Solo los herejes notorios quedan legalmente fuera de la Iglesia católica. También quedarían legalmente fuera cuando la autoridad legítima de la Iglesia declara hereje a un sujeto aunque éste no se haya ido de la Iglesia notoriamente. Por lo tanto, una persona puede romper el vínculo espiritual que le unía a la Iglesia y conservar el vínculo legal, lo cual a su vez significa que si se trata de un clérigo, incluyendo el Papa, sigue siendo un titular legal dentro de la Iglesia y conserva su jurisdicción. San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, defiende que si el clérigo hereje no abandona públicamente la Iglesia católica y no es declarado hereje por la autoridad competente de la Iglesia, no pierde su jurisdicción para ejercer autoridad eclesiástica en su competencia. Sin embargo, San Roberto Bellarmino considera que Novaciano abandonó públicamente la Iglesia católica al negarse a reconocer el papado de Cornelio, que era el verdadero papa, de la misma forma que los sedevacantistas hacen hoy con los papas conciliares. Ninguno de los papas conciliares han sido excluidos de la Iglesia por sentencia alguna de una autoridad superior, pues no hay autoridad visible superior que pueda sentenciarlos, ni ellos mismos han manifestado expresamente que se retiran de la Iglesia. El Papa Pío XII, en el número 22 de la Mystici Corporis Christi, enseña que la separación legal de la Iglesia ocurre solo en caso de una autoseparación pública de la Iglesia o por expulsión por parte de sus autoridades. Conclusión. La herejía solo nos separa espiritualmente de la Iglesia, no legalmente. Para que el Papa pierda su jurisdicción papal es necesario que se separe de la Iglesia legalmente, no basta la separación meramente espiritual. La separación legal de la Iglesia del Papa solo podría ser porque él mismo se quiera retirar de la Iglesia católica expresamente, o porque la Iglesia en general no lo tolerase como Papa, dada su herejía manifiesta.
Esto no ha ocurrido nunca. Ninguna autoridad de la Iglesia visible está por encima del Papa, ni siquiera un concilio. Por eso, solo Jesucristo puede cortar el vínculo entre el Papa hereje y el papado, y Dios no hará esto en secreto, sin que se entere la Iglesia. Esta es la razón por la que Jesucristo continúa concediendo jurisdicción incluso a un Papa manifiestamente hereje, mientras éste sea reconocido por la Iglesia como su cabeza. Esto lo hace por el bien común y tranquilidad de la Iglesia, pues de lo contrario habría una gran confusión e inseguridad jurídica en los fieles, dejándose llevar de su propia opinión. Si Dios anulara en secreto el vínculo entre el individuo y el pontificado, mientras que la Iglesia sigue reconociendo a ese individuo como papa, el proceder divino sería en efecto engañoso a su Iglesia, la cual estaría siguiendo un antipapa, es decir, un papa legalmente elegido y presentado públicamente ante la Iglesia por las autoridades, pero secretamente depuesto por Dios. Está de más decir que tal cosa es imposible. Dios no miente ni nos engaña. Esto se confirma con la enseñanza del Papa Alejandro III, quien dice: un hereje conserva su jurisdicción mientras es tolerado por la Iglesia, la pierde en el momento en que es censurado por ella. Evidentemente la Iglesia se entiende en su conjunto, en general, no un pequeño porcentaje.